Jóvenes estudiantes del Liceo Tecpan, les envío un cordial saludo. El tema de nuestra clase es en relación a la geografía y su importancia. La geografía es la ciencia que estudia la parte de la superficie de la Tierra. Se encarga del estudio de todo lo que está situado en la biosfera. La biosfera está conformado por lo que es la hidrosfera, que se refiere al agua, la geósfera, que es la parte sólida de la Tierra, y también por una parte de la atmósfera, que es la capa gaseosa que cubre el planeta Tierra. La geografía se va a dividir en dos partes. Geografía general, que consiste en el estudio de la geografía matemática. Y al observar el ejemplo, nos vamos a dar cuenta que tiene relación con lo que es la Luna y el Sol. Por ejemplo, también en la posición de la Tierra. Podemos ver que el planeta se divide en diferentes trópicos, tiene diferentes líneas, la línea ecuatorial y etc. Geomorfología, que en este caso va a estudiar al globo terráqueo y consiste también en la formación de los mapas. La climatología, que se va a referir al estudio del clima, su variación, las causas y los efectos que va a tener. Hidrografía se refiere al estudio, se podría decir, del agua en cuanto a la descripción de los mares, los ríos, lagos y otras corrientes de agua. Geografía humana se refiere en cuanto a la localización espacial, es decir, los espacios que ocupa el ser humano dentro del globo terráqueo, así como también su evolución demográfica, es decir, el crecimiento de la población. Y la biogeografía, que se va a referir a la distribución geográfica de lo que son las plantas y de los animales. La siguiente es la geografía regional. Posee una escala continental. Por ejemplo, podemos mencionar acá el continente de América. Quiere decir de que cuando se refiere a que tiene una escala continental, podemos hablar de masas grandes de tierra y también algunas más pequeñas. Por ejemplo, ser objeto único y no ser idéntica a otra región. El mapa de América que aparece en la pantalla podemos dividirlo en 3 partes o en 4 partes. Sería América del Norte, Central, las Antillas y América del Sur. Por eso dice que puede ser un objeto único y no ser idéntico a otra región. Va a tener continuidad territorial o puede ser un todo. Y que sus habitantes tengan conciencia de esa coherencia espacial. Ahora bien, usted dirá, ¿cómo yo le voy a explicar todo esto a niños de preprimaria o de nivel inicial? Recuerde que el curso es en relación a medio social y natural y les había comentado al inicio de la clase anterior que íbamos a tocar ya el tema en cuanto a las ciencias sociales, ya que estuvimos hablando de las ciencias naturales. Sin embargo, todo lo que yo mencioné, usted lo enseña, pero al nivel de los niños con los que usted trabaja. Por ejemplo, podemos ver acá un mapa muy infantil que lo voy a comparar con el mapa de América porque es una escala continental, o sea, un espacio geográfico único que no va a ser idéntico a otra región. Por ejemplo, usted le va a enseñar a su niño en cuanto a la colonia donde vive o la colonia, la zona, el sector donde está su escuela. Es una escala continental para el niño y es una región única. También, por ejemplo, usted le va a enseñar el espacio geográfico de su vivienda o de la escuela. Y aquí tenemos otra imagen, por ejemplo, de cómo llegar a la escuela o de la escuela hacia la casa. Que en este caso va a tener una conciencia el niño de una coherencia espacial, porque usted le va a decir que él debe de permanecer en su casa y no pasarse a la casa del vecino sin permiso, o pasarse de un salón de clases a otro sin tener la autorización debida. Si usted se da cuenta, se lo está enseñando a sus niños, solo que con términos muy sencillos. Importancia del estudio de la geografía. Entre la importancia del estudio de la geografía podemos
mencionar que tiene un gran valor en cuanto al amor que se le debe de enseñar, que debe de tener hacia su patria. Ese patriotismo, ese civismo, el respeto, por ejemplo, a los símbolos patrios, y no solamente a los símbolos patrios, sino que también entre sus compañeros enseñarle que debe de tener una tolerancia, respetar el espacio geográfico de cada uno de los miembros de sus compañeros, va a ayudar a que haya amistad y que haya un grado de tolerancia. En este caso también se le debe de enseñar el respeto hacia otras naciones o el espacio geográfico también de otros de sus compañeros. Por ejemplo, también se debe de propiciar la enseñanza en cuanto a la distribución de mercadería, que puede ser de diferentes maneras. Principios generales de la enseñanza de la geografía. En este caso, por ejemplo, tengo acá un mapa de Guatemala porque regularmente cuando escuchamos la palabra geografía, inmediatamente nos imaginamos mapas, ríos, lagos, volcanes, países, capitales, pero en realidad la geografía no se centra únicamente en ese tipo de enseñanza. Va a tener también, como lo vimos anteriormente, va a estudiar la geografía humana y entre otros. Entonces, es incorrecto pensar o enseñarle a un niño que la geografía consiste únicamente en mapas. Tampoco la geografía va a consistir únicamente en accidentes geográficos. Como lo dije anteriormente, aquello de ríos, lagos, montañas y etcétera, no va a consistir únicamente en eso. En este caso, por ejemplo, la geografía utiliza el método de la observación, ya que para poder identificar un espacio geográfico se necesita exclusivamente de lo que es la observación. Y en este caso, por ejemplo, usted le puede enseñar a un niño en cuanto a los planos de su casa y de la escuela. Regularmente usted sabe que esto se enseña en la preprimaria, donde están los diferentes espacios de una vivienda y cuál es la función que va a tener. También, por ejemplo, acerca de cómo ir hacia la escuela y cómo regresarse hacia su casa. También es el recorrido que usted le debe de enseñar. Y de igual manera, por ejemplo, puede ser el plano o el mapa acerca del lugar donde él vive. Por ejemplo, si vivimos en Tecpan, bueno, dónde está la iglesia, dónde está el parque y etcétera. Entonces, la geografía no son únicamente mapas, accidentes geográficos, países, capitales o departamentos, cabeceras, sino que la geografía va mucho más allá. También en la geografía humana podemos estudiar lo que son las costumbres y las tradiciones por regiones. Si se da cuenta, no todo es exclusivamente un mapa o accidentes geográficos. Usted le va a enseñar geografía a sus niños, pero de una manera que ellos comprendan y al nivel de enseñanza de ellos. Por ejemplo, usted no les va a poner a ellos un mapa de Guatemala como el que yo les estoy colocando, en donde deban de aprender los departamentos y las cabeceras a un niño de 5 o 6 años. Sí puede saber cuál es el mapa de Guatemala, por supuesto, porque debe de conocer cuál es o la forma que tiene su país, pero no lo va a obligar a que él se empiece a aprender todos esos conceptos de capitalidades, sino que comienza desde lo más sencillo, como le mencionaba, como es su pueblito, el lugar donde él vive, o cómo llegar de la escuela a su casa y etcétera. Hasta aquí llegaría el tema en cuanto a la geografía y la importancia que debe de tener dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. No olvide realizar su ejercicio y enviarlo en la fecha establecida.